Ella iba a vender el coche de su prometido fallecido, hasta que un multimillonario abrió la guantera y quedó paralizado con lo que vio. Un multimillonario director ejecutivo de tecnología se quedó paralizado por completo al abrir la guantera de un coche moribundo. El Honda destartalado de una mujer. Y lo que encontró dentro expondría una verdad tan devastadora, destruiría carreras y cambiaría vidas para siempre. Conoce a Claire Bennett, una chica tímida que había pasado toda su vida siendo ignorada y despedida, y olvidada. A los 32 años, se estaba ahogando en deudas médicas por parte de su esposo David tratamiento contra el cáncer. Hace 3 meses, con su hipoteca, trabajando como asistente de oficina mal pagada en la despiadada Seattle Economía. El mundo la veía como una viuda invisible más, alguien a quien compadecerse entonces. Ignorar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en relucientes torres corporativas, los ejecutivos tecnológicos tomaban decisiones millonarias sobre qué ideas merecían reconocimiento, qué innovaciones importaban, qué voces valían la pena escucharlos. 2 mundos diferentes, separados por el dinero, el poder y los prejuicios, a punto de colisionar. Cuando Claire decidió vender el coche de David, no en una subasta prestigiosa, sino a través de un anuncio clasificado local que atraería a un comprador inesperado. David murió creyéndose un fracaso. Un ingeniero brillante y autodidacta que abandonó la universidad para apoyar a su madre enferma. Poseía una comprensión intuitiva de los sistemas eléctricos que superaba a muchos doctores. Pero en los últimos meses, mientras el cáncer devastaba su cuerpo, se sentaba en su pequeño apartamento a dibujar diagramas eléctricos con manos temblorosas, susurrando, ¿qué pasa si no soy lo suficientemente inteligente, Claire? ¿Y si mis ideas no son lo suficientemente buenas? Se encontraría llorando sobre los cuadernos lleno de conceptos innovadores, convencido de que el mundo lo había juzgado correctamente, de que un hombre sin fantasías, los graduados de universidades prestigiosas no tenían derecho a soñar con cambiar nada. Cuando David presentó un avance en la gestión de baterías para el programa de innovación de Rebote, había escrito a mano la solicitud durante sus sesiones de quimioterapia, no poder permitirse un software de dibujo profesional o servicios de redacción técnica. La noche antes de morir, David miró a Claire con ojos destrozados y le dijo, «Lamento no haber podido dejarte nada valioso. Lamento haberte dejado solo ordinario». Ese hombre conmovedor no tenía idea de que su brillantez estaba a punto de ser robada por gente que creía que el genio solo provenía de Torres de Marfil. Pero escondido en la guantera del Honda Civic 1987 de David, el coche que Claire intentaba vender desesperadamente para pagar sus facturas contenía una unidad USB que contenía innovaciones que harían que las ideas de su difunto esposo valieran cientos de millones de dólares. Claire no se molestó en limpiar a fondo la guantera durante la enfermedad de David ni después de su muerte. Había sido demasiado doloroso tocarla sus espacios personales. Y mañana se encontraría con un comprador potencial que encontré a través de Craigslist a alguien que había solicitado específicamente ver un coche con carácter e historia. Lo que Claire no sabía era que este comprador era Marcus Reeves, director ejecutivo de Rebotech, quien coleccionaba vehículos antiguos como pasatiempo y siempre compraba coches personalmente en lugar de que a través de concesionarios que creían que cada automóvil contaba una historia que valía la pena escuchar. Lo que Marcus descubriría en esa guantera transformaría esta historia motivadora de amor y pérdida en una batalla inspiradora por la justicia que sacudiría el mundo tecnológico hasta sus cimientos. Pero primero, Claire tenía que sobrevivir una noche más, creyendo que los sueños de su marido habían muerto con él, completamente inconsciente que alguien ya los había robado. Esa noche, Claire se sentó a la mesa de su cocina bajo la luz parpadeante de un lámpara que no podía permitirse reemplazar, mirando el último secreto de David. El sobre contenía una carta escrita a mano con su cuidadosa letra de ingeniero. Mi querida Claire, si estás leyendo esto, entonces se me acabó el tiempo antes de que podría cambiar nuestro mundo. El USB contiene algo que podría revolucionar los vehículos eléctricos, un sistema de gestión de batería que podría ampliar la autonomía en un 300%. Lo envié a un programa de II de Anónimo, pero nunca recibí respuesta. Quizás nunca estuvo destinado a ser. Tal vez solo era un soñador. Pero si alguien alguna vez ve esto, si alguien entiende, por favor sepa que cada línea de código fue escrita pensando en usted.
Las manos de Clare temblaban mientras conectaba el USB a su antigua computadora portátil. Pantalla llena de diagramas técnicos, solicitudes de patentes y códigos de software que parecían increíblemente sofisticados. Buscó en Google algunos términos y se quedó sin aliento. Eran vehículos eléctricos de vanguardia tecnologías. Las empresas gastaban millones intentando resolver exactamente los problemas que David había estado trabajando en su pequeño apartamento. Hasta altas horas de la noche, Clare investigó el programa anónimo de AI de que David había mencionado. La llevó a Rebote, la empresa de vehículos eléctricos que se había convertido en un imperio multimillonario de la noche a la mañana. Su último avance hace apenas 6 meses se anunció un sistema de batería revolucionario que amplió la autonomía de los coches eléctricos en cantidades sin precedentes. La descripción le heló la sangre a Clare. Sonaba exactamente como lo que dijo David había estado desarrollándose. Encontró artículos sobre el director ejecutivo de Robotex, Marcus Reeves, un multimillonario hecho a sí mismo que había construido su imperio desde la nada después de salir del sistema de acogida a los 18 años. Las revistas de negocios lo pintaron como un visionario, pero los perfiles personales revelaron algo más. Un hombre que valoraba la innovación por encima de la intimidación, que todavía se esforzaba por ir a trabajar, que aportaba su hija Elle, de 6 años, a la oficina los fines de semana porque se negaba a dejar que el dinero cambiara quién era. Clare hizo una decisión que la sorprendió incluso a ella. En lugar de vender el auto de David el primer comprador que respondió a su anuncio de Craigslist, lo llevaría a la subasta de autos clásicos de mañana. No porque esperaba obtener más dinero, el Honda no era lo suficientemente valioso para una subasta real, pero debido a que Marcus Reeves estaría allí. Si el trabajo de David hubiera contribuido de alguna manera al éxito de Rebote, ella necesitaba saber. Necesitaba a alguien que entendiera la tecnología para que la revisara lo que su marido había creado. A la mañana siguiente, Clare condujo el coche de David a través pueblo con la memoria USB ardiendo como un secreto en su bolsillo. El auto clásico del Pacífico, la subasta no era su mundo, los elegantes autos deportivos europeos y los relucientes muscle cars estadounidenses, rodeados de hombres con trajes caros, discutiendo inversiones y valores de mercado. Se sentía como una impostora con su vestido de tienda departamental, agarrando las llaves de un auto que pertenecía a una desguace, no un paraíso para coleccionistas. A la mañana siguiente, Clare condujo el coche de David para encontrarse con el comprador en un parque tranquilo cerca de Green Lake. Había elegido un lugar público, lugar seguro, sin imaginar nunca que el hombre que salió del modesto Tesla Model S sería uno de los más famosos de Seattle, ejecutivos más poderosos. Marcus Reeves no se parecía en nada a sus fotos de revista. Vestía vaqueros y un suéter desgastado con pintura debajo de las uñas de una sesión de arte matutina con su hija. Fue entonces cuando Elle Reeves, de 6 años, salió corriendo del patio de juegos, persiguiendo un globo que se le había escapado a agarre. La niña chocó directamente con Clare, casi tirándola al suelo. Mientras que otros adultos podrían haber regañado o ignorado a la niña, Clare instintivamente se arrodilló al nivel de Elle, ayudándola a recuperar el globo y comprobar que no estuviera dañado. ¿Estás de acuerdo, cariño?, preguntó Clare, alisando los rizos oscuros de Elle. Eso fue una verdadera caída, observó ella a Clare con la intensa curiosidad que solo poseen los niños. Tienes ojos tristes, dijo con naturalidad. Pero lindos ojos tristes como los míos a veces, papá. Antes de que Clare pudiera responder, Marcus se acercó a ellos. Lo siento, le dijo Clare. Le entusiasman los nuevos lugares. Por cierto, soy Marcus, me interesa tu Honda, respondió Clare, levantándose lentamente. Y es encantadora. No hay necesidad de disculparse. Lo siento, le dijo Marcus a Clare. Ella ha estado emocionada con la exhibición de autos toda la semana. A veces olvida que no puede tocar todo lo que ve. No estaba tocando nada, respondió Clare rápidamente. Solo estaba siendo niña. Y es encantadora. Algo en el tono de Clare, la genuina calidez y el instinto protector hacia el hijo de un extraño hicieron que Marcus la mirara con más atención. En una multitud de personas que intentaban impresionarlo, había alguien que simplemente había mostrado amabilidad hacia su hija sin sabiendo quién era.
La auténtica compasión de esta chica tímida resaltaba como un faro entre toda la red practicada y el encanto superficial. ¿Estás aquí con alguien?, preguntó. ¿Vendes o compras? Clare sintió que el calor le subía a las mejillas. Vendiendo en realidad, aunque estoy empezando a creo que estoy en el lugar equivocado. Mi coche no es precisamente para subasta. Marcus ladeó la cabeza. ¿Qué clase de coche? Un Honda Civic de 1987. Era mi de su esposo. Falleció el año pasado. Las palabras aún le resultaban extrañas. Yo necesito venderlo. Y alguien me dijo que aquí había entusiastas de los coches clásicos. Bueno, definitivamente soy un entusiasta de los autos, dijo Marcus. Y lo vintage no siempre significa caro. A veces significa amado. ¿Te importaría si le echo un vistazo? Clare llevó a Marcus y ella a través del estacionamiento hasta donde el Honda de David estaba entre un Ferrari y un Lamborghini que parecía un gorrión entre pavos reales. Pero Marcus no pareció notar la disparidad. Caminó alrededor del coche, pasando lentamente los dedos por la pintura, comprobando los neumáticos, mirando debajo del capó con genuino interés. Su esposo lo mantuvo impecablemente, dijo. El motor está impecable. Este tipo de cuidado habla por sí solo al personaje. Ella se subió al asiento del conductor, con la intención de conducir mientras hacía girar el motor ruidos. Papá, ¿podemos comprar este? Se siente feliz. Marcus rió con la primera risa genuina que Clare le había oído. Los coches no tienen sentimientos, cariño. Esta sí, insiste ella. Se siente como en casa. Clare observó esta interacción con creciente asombro. Aquí fue uno de los directores ejecutivos más exitosos del mundo al dejar que su hija de 6 años jugara en el destartalado Honda de un extraño, discutiendo el historial de mantenimiento del coche como si fuera un clásico raro. Pensó en David, a quien le habría encantado conocer a alguien que apreciara la artesanía por encima del espectáculo. Lo que Clare no sabía es que estaba a punto de descubrir que algunos secretos se niegan a permanecer ocultos, especialmente cuando son exactamente lo que alguien ha estado buscando. ¿Te importa si reviso el interior?, preguntó Marcus. Me gusta ver cómo el anterior dueño trató la cabaña. Clare asintió, su corazón comenzó a acelerarse. Este era el momento en que había estado preparándose inconscientemente para. Cuando Marcus abrió la puerta del conductor y sentada en el asiento que David había ocupado miles de veces, se encontró conteniendo la respiración. Él ajustó el espejos, probó la radio, pasó las manos por el tablero. Con la atención de quien entendía que los automóviles eran más que máquinas, eran depósitos de experiencia humana. Luego extendió la mano hacia la guantera. La pequeña puerta se abrió con un chirrido familiar, revelando lo habitual colección de papeles de matriculación, registros de mantenimiento y tarjetas de seguro vencidas. Pero la expresión de Marcus cambió instantáneamente cuando sus dedos encontraron los bordes del sobreoculto de David. Él lo sacó lentamente junto con la unidad USB y su rostro se puso completamente pálido. Quieto. «Oh, ¿qué es esto?», preguntó en voz baja. Con un peso en su voz Clare no lo entendía. «Los encontré ayer». Clare pronunció las palabras precipitadamente. Mi esposo, David, era ingeniero. Estaba trabajando en algo antes de murió, pero nunca entendí qué. Miré el USB y parecía que como si pudiera ser importante. La carta menciona un programa de IDE y cuando lo investigué, se quedó en silencio, sintiéndose de repente tonta. Sé que esto suena loco, pero creo que podría estar relacionado con tu empresa. Marcus leyó la carta de David 3 veces sin decir palabra. Clare observó su rostro pasar por expresiones que no pudo identificar, sorpresa, reconocimiento, algo que podría haber sido dolor o ira. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron, la intensidad la hizo retroceder. ¿Cuál era el nombre completo de su esposo?, preguntó. David Michael Bennett. Envió algo a Rebote Tech, programa de innovación, hace unos 18 meses. Nunca recibió respuesta y luego enfermó. Y la voz de Clare se quebró. Murió pensando que su trabajo no importaba. Marcus cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban brillantes por las lágrimas contenidas. Claire, necesito preguntarte algo muy importante.
¿Alguien más ha visto este USB? ¿Se lo has enseñado? ¿Alguien lo ha publicado en línea? La silenciosa desesperación en la voz de Marcus Clare se asustó. No, no se lo he mostrado a nadie. Lo encontré ayer. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? No pasa nada, dijo Marcus con cuidado. Pero posiblemente muy, muy mal complicado. Miró la unidad USB como si fuera a explotar. Voy a pedirte que confíes en mí con algo que podría parecer increíble. ¿Puedes hacerlo? Clare asintió, aunque todo su instinto le decía que tomara la memoria USB y corriera. Esta tecnología la desarrolló tu esposo, no es solo similar a lo que creó mi empresa. Por lo que puedo ver en su documentación, es fundamental para nuestro avance actual. El sistema de gestión de baterías que nos catapultó al mercado de $1.000 millones. Comenzó con innovaciones exactamente iguales a las que David estaba desarrollando. El mundo parecía girar en torno a Clare. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el trabajo de tu esposo debería haber sido visto, debería haber sido reconocido, debería haber sido acreditado y compensado. La mandíbula de Marcus se tensó. Y empiezo a sospechar que sé exactamente por qué no fue así. Marcus hizo 3 llamadas telefónicas desde el estacionamiento de subastas. Cada vez más tenso. Clare no podía oír los detalles, pero fragmentos capturados. Encuentra las presentaciones originales de II de hace 18 meses. Sí, todas. De ellos. No me importa si me lleva todo el fin de semana. Y Joan, te necesito en la oficina en 1 hora. Mientras hablaba, ella se había quedado dormida en el asiento trasero del Honda, con su pequeño cuerpo acurrucado como si perteneciera allí. Clare estaba sentada junto a coche, viendo a este poderoso hombre desentrañar el misterio de su marido con la misma precisión metódica que David había usado para abordar problemas de ingeniería. Vamos a mi oficina, dijo Marcus cuando terminó sus llamadas. Tengo un equipo de ingenieros que necesitan ver esto de inmediato. Y tengo algunas preguntas puntuales para mi departamento legal. Probablemente debería llevarme el coche y reunirme con ahí estás, dijo Clare. De hecho, ¿te importaría si cogemos este coche? Quiero mi equipo para ver todo exactamente como lo dejó David. Puedo pedirle a alguien que lo lleve. Conduje a la oficina más tarde. La sede de Rebotech fue un claro ejemplo de éxito. Vidrio y acero se elevan hacia el cielo de Seattle como un monumento a la innovación. Clare se sentía más pequeña con cada paso que daba a través del vestíbulo de mármol, pasando la pared de patentes y premios hasta llegar a un ascensor que se elevaba tan suavemente que apenas sentía el movimiento. Pero Marcus parecía ponerse más tenso a medida que más alto se elevan. El piso superior era una sala de guerra llena de actividad. Los ingenieros se encorvaban sobre las computadoras. Los abogados revolvían los archivadores, y en el centro de todo estaba Joan Langley, una mujer serena de unos 40 y tantos años que miraba a Clare como si fuera algo desagradable dejado en el zapato de alguien. Marcus, ¿de qué se trata esto? Preguntó Joan con la voz autoritaria de alguien acostumbrado a dirigir a otros. Crisis de la gente. Su asistente dijo que era urgente, pero necesitamos revisar todas las solicitudes de IID de los últimos 2 años, Marcus interrumpió. Específicamente, cualquier aplicación relacionada a los sistemas de gestión de baterías que pueden haber sido presentados bajo el nombre de David Bennett. La compostura de Joan se desvaneció por un momento, una microexpresión de pánico que Clare podría haber pasado por alto si no hubiera estado observando con mucha atención. Marcus, eso tardaría semanas en compilarse. Nuestro sistema de archivos, Joan. La voz de Marcus cortó sus objeciones como el hielo. Encuentra el archivo. Clare observó este intercambio con creciente conciencia de que estaba presenciando algo mucho más significativo que una búsqueda simple de registros. La tensión en la sala era palpable, los ingenieros intercambiaban miradas significativas. Los abogados, que de repente encuentran documentación urgente para revisar la asistencia, se dirigen silenciosamente hacia las salidas. Incluso ella, todavía somnolienta por la siesta en el coche, pareció sentir el cambio de atmósfera y se acercó al lado de su padre. Quizás debería esperar abajo. Clare ofreció en voz baja, pero Marcus negó con la cabeza con firmeza. No, necesitas ver esto.
Necesitas presenciar lo que sea que estemos a punto de descubrir. Su mandíbula estaba apretada con la determinación de alguien que había pasado toda su vida luchando por reconocimiento y se negó a dejar que esa lucha terminara con su propio éxito. Les tomó 40 minutos de búsqueda, pero lo encontraron enterrado en una carpeta digital. Solicitudes marcadas como incompletas. La presentación de David Bennett quedó como tesoro enterrado. La marca de tiempo mostraba que había sido recibido hace 18 meses, revisado por el equipo de selección preliminar, y luego nada. En el seguimiento, en la carta de rechazo, en el reconocimiento de ningún tipo. Las notas preliminares del evaluador fueron brutal. Conceptos interesantes, pero sin viabilidad comercial. El solicitante parece ser un inventor aficionado en lugar de un ingeniero cualificado. No recomiendo más. Reseña. Esas notas estaban firmadas por Joan Langley. Marcus las leyó 2 veces, con el rostro enrojecido. Con cada palabra más oscura, Clare sintió que el mundo giraba a su alrededor mientras me di cuenta de lo que esto significaba. David había sido despedido, no porque sus ideas no fueran lo suficientemente buenas, sino porque alguien había decidido que no era lo suficientemente impresionante como para merecer consideración. Pero a medida que profundizaron en los archivos, emergió una imagen aún más devastadora. La propuesta de David no solo había sido rechazada, sino que había sido activamente suprimida. El protocolo normal requería que todas las solicitudes de I+D, incluso las rechazadas, fueran archivado con documentación completa. El expediente de David había sido deliberadamente enterrado en una subcarpeta que no estaba incluida en las búsquedas de bases de datos estándar. Sus innovadores algoritmos de gestión de baterías fueron extraídos y anonimizados, archivados por separado en conceptos generales de investigación sin atribución a su creador original. Esto es sistemático, susurró uno de los ingenieros jóvenes, mirando la pantalla. Alguien no solo rechazó esta solicitud, la cosechó. Joan, su rostro se había vuelto pálido. Marcus, tienes que entender el contexto. Recibimos cientos de presentaciones. Tenemos que tomar decisiones difíciles sobre la asignación de recursos. Muéstrame las demás aplicaciones de esa época, ordenó Marcus. Muéstreme todos los envíos que se procesaron la misma semana que el de David. Lo que descubrieron le heló la sangre a Clare. De las 37 solicitudes de las solicitudes presentadas esa semana, 34 habían recibido los procesos de revisión adecuados. Los 3 que no compartían ciertas características provenían de inventores independientes sin corporación. Respaldo. Carecían de afiliaciones universitarias sofisticadas y todos contenían conceptos genuinamente innovadores que posteriormente se incorporaron a los sistemas propietarios de rebote. Joan Marcus dijo con voz sepulcral. ¿Podrías explicarme por qué una batería? Un sistema de gestión casi idéntico a nuestra tecnología insignia actual fue rechazado por carecer de potencial comercial. ¿Viabilidad? Lo que Jones dijo a continuación lo cambiaría todo y revelaría hasta qué punto la gente irá a proteger su versión del éxito. Jones mantuvo cuidadosamente la compostura, agrietada como un barniz caro. Marcus, tienes que entender que recibimos cientos de propuestas de inventores aficionados, personas que piensan han descubierto la próxima gran novedad trabajando en sus talleres. Tenemos que tomar decisiones al respecto. ¿Qué ideas vale la pena perseguir? El juicio es necesario, repitió Marcus lentamente. ¿En base a qué criterios? En base a credenciales profesionales, presentación técnica, comercial disposición, basada en prejuicios. Clare se encontró diciendo sorprendida por la fuerza en su propia voz. Todos en la sala se giraron para mirarla y, por primera vez en meses, ella no rehuir la atención. Miraste la solicitud de David y decidiste que no era lo suficientemente importante como para tómalo en serio. Viste un nombre sin un título avanzado de una universidad prestigiosa y tiraste algo que podría haber cambiado tu vida. La expresión de Joan se endureció. Hice una decisión empresarial basada en criterios establecidos. No podemos financiar a todos los soñadores que creen que van a revolucionar la tecnología. Pero este soñador sí revolucionó la tecnología. Dijo Marcus alzando la voz. Este inventor aficionado desarrolló en la base de un sistema que ahora vale cientos de millones de dólares. Y en lugar de reconocer su contribución,
Enterraste su solicitud tan completamente que fue necesario un equipo de abogados para encontrarla. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. Uno de los ingenieros, un joven, una mujer con los dedos pintados y los ojos cansados, habló vacilante. Marcus, lamento decirlo, pero Jones tiene razón en una cosa. Recibimos muchas de presentaciones de personas sin credenciales formales, pero también tenemos un protocolo para situaciones exactamente como esto. Cuando la evaluación preliminar identifica innovaciones potencialmente valiosas de productos no tradicionales fuentes, se supone que deben marcarse para una revisión secundaria. Todas las miradas se volvieron hacia Joan. Tomé una decisión. Ella dijo la solicitud estaba mal formateada. Los dibujos técnicos estaban hechos a mano. En lugar de generado por computadora y el solicitante no siguió nuestras pautas de presentación estándar. Muéstrame las pautas, dijo Marcus. 20 minutos después, quedó claro que Joan había aplicado estándares que no existían oficialmente. La aplicación de David había sido rechazado, no por su mérito técnico, sino porque provenía de alguien que Joan consideraba poco profesional. Alguien que no encajaba con su imagen de cómo debería ser un innovador de rebote tech. Pero la investigación reveló algo aún más incriminatorio. Al rastrear correos electrónicos archivados y las comunicaciones internas, descubrieron que Joan había disuadido activamente a otros miembros del equipo de siguiendo los conceptos de David cuando sugirieron continuar con los elementos innovadores. Había elaborado una narrativa que David era un perdido el tiempo y que sus ideas provenían de ideas existentes investigación, a pesar de la clara evidencia de que sus enfoques eran genuinamente novedosos. El descubrimiento más desgarrador se produjo en un hilo de correo electrónico eliminado entre Joan y su asistente recuperado de los servidores de respaldo de la empresa. En él, Joan había escrito: estos inventores de garaje creen que pueden competir con los verdaderos ingenieros. Necesitamos proteger la integridad de nuestra marca. Al garantizar que solo profesionales calificados estén asociados con nuestras innovaciones. No deberíamos animar a peces pequeños como este Bennett. Diluyen nuestra reputación de excelencia. El asistente respondió, pero algunos de sus algoritmos son en realidad bastante sofisticados. Tal vez deberíamos al menos enviar una respuesta. El último mensaje de Joan en el hilo fue escalofriante. Archivarlo como poco procesado y seguir adelante. Si realmente tenía talento, él habría encontrado la manera de obtener las credenciales adecuadas y el respaldo corporativo. El mercado ya ha juzgado su valor. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, dijo Marcus con voz apenas controlada. Le has robado el crédito a un hombre moribundo y se lo has dado a una corporación que ahora vale miles de millones, en parte debido a su trabajo. Has negado al mundo una historia inspiradora de innovación, triunfando sobre la adversidad. Joan intentó una última desviación. Marcus, creo que te estás dejando llevar por las emociones. Las decisiones de negocios no se pueden tomar basándose en sobre el sentimiento. Esta mujer aparece de la nada con una historia conveniente sobre su marido muerto y de repente estás listo para creer. ¡Alto! La palabra vino de Clare y se transmitió. Una autoridad tan silenciosa que hasta Juana se quedó callada. No te atrevas a descartar el trabajo de mi marido como una historia conveniente. David pasó los últimos meses de su vida creyendo que era un fracaso, que sus ideas no eran lo suficientemente buenas, que no pudo mantener a su familia ni siquiera después de morir. Murió pensando que no era lo suficientemente inteligente, que no tenía la educación suficiente, que no era lo suficientemente importante como para importar. Clare se puso de pie y por primera vez desde el funeral de David, se sintió ella misma de nuevo. Tenías el poder de cambiar eso. Tenías el poder de darle a un brillante moribundo el reconocimiento que necesitaba merecido. En cambio, elegiste proteger tu propia y estrecha definición de valía. Ahí no hay nada motivador en aplastar sueños simplemente porque no vienen envueltos en el empaque que esperas. Marcus observó esta transformación con algo casi asombroso. En el espacio de una sola conversación, Clare había pasado de ser la mujer tímida que vendía el coche de su marido a alguien que se negó a que su memoria se viera mermada. Joan, estás despedida, dijo simplemente. Con vigencia inmediata. El personal de seguridad lo acompañará a la salida y el personal legal estará presente.
Hablar sobre la devolución de opciones sobre acciones o beneficios de la empresa. No puedes hacerlo. Esto protestó Joan. Tengo contratos, acuerdos de participación. Tienes acuerdos basados en el desempeño ético de tus funciones. Marcus respondió, suprimir deliberadamente innovaciones que podrían haber hecho avanzar la misión de la empresa al tiempo que causaban un daño personal significativo a la innovador constituye un incumplimiento fundamental de esos acuerdos. Serás escuchar a nuestros abogados. Mientras la seguridad escoltaba a Joan fuera del edificio, el alcance completo de sus acciones se hizo evidente a través de una investigación continua. Había filtrado sistemáticamente las solicitudes no solo por razones técnicas. Mérito, sino también por sus credenciales sociales y económicas. Durante sus 3 años de mandato, había rechazado docenas de innovaciones potencialmente valiosas de inventores independientes, pequeñas empresas y fuentes no tradicionales. El patrón era inconfundible. Si no tenía una educación de la Ivy League, respaldo corporativo o las conexiones sociales adecuadas, sus ideas fueron consideradas sin valor independientemente de su mérito real. El equipo legal confirmó lo que Marcus sospechaba que las acciones de Joan habían hecho. Potencialmente le costó a la empresa millones en oportunidades perdidas y la expuso a una responsabilidad significativa por robo de propiedad intelectual. Pero lo más importante para Marcus, perpetuaron un sistema que valoraba el pedigrí por encima de las conexiones geniales y la creatividad. Marcus se volvió hacia Clare con una expresión que ella no pudo descifrar. Necesito preguntarte algo y quiero que. Piensa bien antes de responder. ¿Qué te parecería justicia? ¿Qué honraría la memoria de David? Clare miró alrededor de la habitación. Ingenieros, abogados y ejecutivos que presenciaron esta revelación. Hace un año, se habría sentido intimidada por su éxito, sus credenciales, su evidente inteligencia. Ahora los veía de manera diferente, como personas que tenían el poder de elegir entre la compasión y el prejuicio, entre reconocimiento y despido. Quiero el nombre de David en las patentes, ella quiero que se le reconozca como coinventor. ¿Y quiero asegurarme de que esto nunca le pasa a otra persona cuyo único delito fue no lucir como esperabas que luciera un genio? Quiero un cambio sistémico, no solo justicia individual. Marcus asintió lentamente. Listo. Todo. Y Claire, quiero ofrecerte algo más. El puesto aquí en Rebote Tech, a la cabeza de nuestra nueva iniciativa de equidad en innovación. Tu trabajo sería revisar las solicitudes de inventores no tradicionales para asegurarse de que las ideas se evalúen según sus méritos. En lugar de su presentación, Clare lo miró fijamente. No soy ingeniero. No soy ejecutivo. Soy asistente de oficina y mecanografío documentos legales. Eres alguien que entiende el costo de ser ignorado, dijo Marcus. Eres alguien que reconoce el valor que otros pasan por alto, y es alguien que no dejará que las credenciales importen más que el carácter. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la respiración de ella. Había dormido durante todo el enfrentamiento, acurrucada. Sentada en una silla como si perteneciera allí, Clare miró a esta niña dormida. Su padre, que acababa de revolucionar todo su departamento legal para honrar el trabajo de un hombre muerto en la unidad USB que había comenzó como el secreto de David y se convirtió en su reivindicación. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. Pero había un secreto final que transformaría la comprensión de Clare sobre lo que realmente significa encontrar un hogar. Estaba a punto de suceder de la manera más conmovedora que nunca vio venir. 3 meses después, Claire Bennett caminó por el laboratorio de innovación de Rebote con una credencial que decía directora. Iniciativa de equidad en innovación. El título todavía parecía surrealista, pero el trabajo había convertirse en su vocación. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Había pasado semanas en formación y aprendizaje sobre procesos de evaluación técnica trabajando en estrecha colaboración con ingenieros para entender cómo detectar la innovación genuina debajo de las imperfecciones. Presentación. En 12 semanas, había revolucionado la forma en que la empresa evaluaba a los clientes externos. Presentaciones, implementando procesos de revisión a ciegas que se centraron en aspectos técnicos mérito más que pedigrí académico.
La transformación de niña tímida a su confidente defensora había sido gradual pero profunda. Construida sobre la base de su nuevo propósito, asegurando que ninguna otra mente brillante sería descartada simplemente por carecer de las credenciales adecuadas. El nombre de David ahora aparecía en 4 patentes importantes con un beneficio financiero sustancial. Acuerdo pagado a su patrimonio. Pero lo más importante, su historia se había convertido en un catalizador del cambio. Clare había establecido la beca David Bennett para inventores independientes, proporcionar recursos y tutoría para innovadores que trabajan fuera de las estructuras académicas o corporativas tradicionales. Su legado se había convertido en algo profundamente motivador, una prueba de que podían surgir ideas brillantes en cualquier lugar y merecían ser reconocidos independientemente de su fuente. La mujer tímida que una vez se sintió invisible ahora inspira respeto en salas de juntas llenas de ejecutivos y ingenieros. No porque hubiera aprendido a hablar su idioma, sino porque les enseñó a hablar el suyo, el lenguaje de la dignidad humana, de reconocer el valor más allá de las credenciales, de la comprensión. Ese genio a menudo viene envuelto en un envoltorio común. Marcus se había convertido algo que Clare nunca esperó de una amiga que comprendía el complejo peso de cargando con los sueños incumplidos de otra persona. Su relación había evolucionado naturalmente del respeto mutuo a algo más profundo pero indefinido. Él pasaba por su oficina con café, aparentemente para hablar del departamento. Negocios, pero en realidad para hablar de todo lo demás. El último proyecto artístico de ella, los recuerdos de Clare de David, en la extraña soledad de ser responsable de las esperanzas de los demás. Ella adoptó a Clare con la férrea lealtad que solo los niños poseen. Ella insistió en que Clare se une a ellos para los panqueques del sábado por la mañana, para ir al Museo de Ciencias a leer cuentos antes de dormir. Cuando Marcus viajaba por negocios, pero en la visión del mundo sin concesiones de la niña, Clare simplemente pertenecía a ellos. Y se acercó a esta verdad con la misma seguridad con la que se acercó a todo lo demás. Papá dice, haces que la oficina se sienta más como un hogar, le dijo ella a Clare una tarde mientras armaban un rompecabezas. Juntos. Le dije que hacías que todo se sintiera más como en casa. Clare sintió que se le encogía el corazón con una emoción que no podía identificar. Esta no era la vida que había planeado con David, pero era una vida ofrecida con las manos abiertas y el corazón paciente. En un gris por la tarde en Seattle, Clare se encontraba en el estacionamiento de la empresa, sentada en el Honda de David, ahora su vehículo diario. Se había quedado con el coche a pesar de la oferta de Marcus de comprarle lo que quisiera. Algunas conexiones eran irreemplazables. Con nuevos modelos. Estaba leyendo el último lote de solicitudes de innovación cuando encontró uno que la hizo sonreír, una propuesta de una maestra jubilada de Nebraska que había desarrollado un sistema solar. Sistema de paneles para comunidades rurales. Los dibujos técnicos fueron dibujados a mano. El lenguaje era sencillo y directo y las ideas eran brillantes. Precisamente por eso existía la iniciativa de equidad en la innovación. Este profesor habría sido despedido por el antiguo sistema como aficionada. Sus credenciales se consideran insuficientes. Su presentación no está lo suficientemente pulida para seria consideración. En cambio, Clare ya estaba haciendo planes para llevarla a Seattle para una presentación completa. Fue profundamente inspirador saber que mentes brillantes como esta ya no serían olvidadas. A David le habría encantado este momento. Ver a su viuda usar su reivindicación para crear oportunidades para otros como él. Personas cuyo valor no podría ser medido por métricas tradicionales, cuya brillantez no se anunció con títulos y credenciales. Esa noche, Clare se unió a Marcus y ella para cenar en su casa, un ritual que había evolucionado a partir de una cena ocasional. Invitaciones a los regalos esperados. Mientras lavaban los platos juntas, ella hizo un anuncio que no sorprendió a nadie excepto a Clare. Creo que Clare debería vivir con nosotros. Ella lo dijo con naturalidad, mientras secaba un plato con intensa concentración. Ella ya está aquí todo el tiempo, y sería más fácil contarle cuentos antes de dormir. Marcus se rió, pero sus ojos estaban serios cuando miró a Clare. Ella tiene razón en cuanto a la eficiencia.
Todavía conservo la casa de David, dijo Clare. En silencio. No estoy listo para... No te estoy pidiendo que renuncies a nada, dijo Marcus. Te pregunto si estás listo para aceptar algo nuevo, algo que no reemplace lo que tenías, sino que agregue algo a lo que tienes. Te estás convirtiendo. Clare sintió la familiar punzada de culpa del superviviente, la sensación de que ser feliz significaba ser desleal a la memoria de David. Pero luego pensó en la iniciativa de equidad en innovación, sobre los inventores cuyos sueños ella alimentaba, sobre la forma en que ella la risa le había enseñado que sanar no significa olvidar. Tal vez, dijo. Tal vez esté lista para intentarlo. Ella aplaudió. Sus manos triunfantes. ¿Podemos poner tus fotos de David en mi habitación? A veces quiero contarle sobre mi día. Y así, Clare comprendió que no se trataba de reemplazar su pasado con su futuro. Se trataba de, entretejiéndolos en algo más fuerte de lo que cualquiera de ellos podría ser por sí solo. La conmovedora sencillez de un niño, la aceptación le había mostrado el camino a seguir. A veces, las historias de amor más profundas no se tratan de encontrar alguien nuevo. Se trata de convertirte en alguien nuevo mientras honras quien siempre has sido.